Bueno, continúo con la segunda parte de la conferencia de retos en acromegalia. Mi nombre es Paul Camperos. ¿Cuáles pacientes no responderán o van a tener resistencia a la artrosis en acromegalia? Principalmente, aparte de lo que ya mencionamos en la primera parte, tenemos los pacientes que presentan receptores tipo 5 truncados en el dominio transmembrana 5 y 4. Cuando la tasa de receptores tipo 2 es menor con respecto al 5 y entonces el 5 se convierte en un modulador negativo dominante. Vemos también que los pacientes con receptores tipo 5 con la porción transmembrana 4 truncada están más expresados en somatotropinomas con extensión a seno cavernoso, y la viabilidad de la célula cultivada de somatotropinamos aumentó cuando tenían esta forma del dominio transmembrana 4 presente. Hay beneficios en el uso del octrótide preoperatorio en acromegalia. Está bien explicado en este review de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos. Como primera autora aparece la doctora María Flesurieux del estado de Washington en Estados Unidos. Y la evidencia es, o la conclusión es que el uso de los ligandos receptores de somatostatina en el preoperatorio de acromegalia es insuficiente. Apenas tenemos 2 estudios de beneficio marginal, por lo cual no se recomienda la utilización. Lo que sí tenemos como evidencia fuerte es que en los pacientes que tengan complicaciones cardiovasculares o respiratorias podemos mejorar la morbilidad preoperatoria o perioperatoria con la utilización. Entonces sería el único uso aprobado de estos medicamentos en el preoperatorio. En cuanto a calidad de vida, les presento el trabajo que tenemos del hospital con la doctora Mangupi, donde hicimos la aplicación del cuestionario de calidad de vida de la doctora Susan Webb a intervalos de tiempo luego del inicio de tratamiento, y hicimos la cuantificación de los porcentajes o la puntuación de calidad de vida, y vemos que el Acrocol mejoró globalmente en todos los pacientes en los cuales se les colocó tratamiento con octrótide. Solamente no mejoraron los pacientes que eran de género femenino y que tenían dolores de cabeza muy severos, y mejoró mucho más si se normalizaba el IGF-1, pero aún no se normalizara el IGF-1, sí, pero si disminuyera, mejoraba el Acrocol. Y los pacientes que tenían resultados discordantes, si normalizaban el IGF-1, tenían muy buenos resultados de Acrocol. En cuanto a la utilización de los análogos somatostatina versus la cirugía en el tratamiento de la acromegalia, vemos que estudios, por ejemplo, de la doctora Colau, los pacientes logran mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero también mejoría de la glicemia en ayuno, de la hemoglobina glicosilada y de parámetros del síndrome metabólico. En cuanto a efectos adversos, bueno, los conocidos de malestar gastrointestinal, dolor abdominal, malabsorción intestinal, pero nosotros también tenemos casos de pérdida del cabello, bradicardia, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, constipación, todo lo que tiene que ver alrededor de la vesícula biliar, barro biliar, colecistolitiasis y el costo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo se deja octrótide en acromegalia? ¿A quién se le puede retirar? Entonces tenemos 2 estudios, y este primero, que es de la gente de Brasil, de 20 pacientes de 220 que se encontraban controlados, no irradiados con octrótide cada 4 semanas, el 20% se les pudo retirar en seguimiento de 2 años. Y de 205 pacientes que se les pudo prolongar a octrótide cada 8 semanas en este estudio de México, el 41.7% seguidos por 1 año se les pudo retirar. Entonces hay el espacio de algún grupo pequeño de pacientes a los cuales se les puede probar retirar los análogos de somatostatina y ver que se mantenga la respuesta de no actividad de enfermedad. Están nuestras prácticas de acuerdo con lo que se hace en el resto del mundo. Tenemos este bonito resumen de cuestionarios aplicados a nivel internacional del doctor Andrea Justina, donde vemos que no hay duda con los microadenomas y su manejo. En macroadenomas, mitad y mitad se parte en cuanto a cuáles van a ser cirugía transfenoidal y a cuáles le van a dar ligandos de receptores de somatostatina como primer tratamiento. Y cuando vamos en detalle, vemos como los americanos, si los pacientes no tengan compromiso visual, van a intentar cirugía transfenoidal.
En Europa sí, la mitad ligandos a receptores de somatostatina y la mitad van a operarse. ¿En qué se va a basar si les van a operar? En la experiencia y la disposición de un neurocirujano con alta experiencia en casos de hipótesis. Y luego también, si hubo invasión a la parte lateral, al seno cavernoso, si hay invasión, pues van a preferirse utilizar los medicamentos. Entonces, finalizando, ¿cuáles son las indicaciones de los ligandos receptores de somatostatina en el tratamiento de la acromegalia? Terapia médica inicial, sobre todo en pacientes con macroadenoma, que no se van a operar porque no van a tener posibilidad de cura sin compromiso visual. Luego de la cirugía transfemoral, si hay persistencia de enfermedad. Antes de la cirugía, si queremos mejorar las condiciones operatorias, tener un control de enfermedad antes de que haga efecto la radioterapia. Y luego tenemos el más reciente análogo de somatostatina conocido, este de segunda línea, que es el paciprotide. Es 39 veces más afín al receptor tipo 5, un poco menos afín al receptor tipo 2. Diseñado inicialmente para utilizarse en enfermedad de Cushing, ya se han publicado varios estudios en acromegalia. Y vemos cómo en el grupo de meter los que fueron tratados médicamente y quirúrgicamente juntos, hay una respuesta significativa entre pasireotide versus octreotide. Pero no así en los pacientes que fueron tratados como terapia médica inicial, en un estudio que cobró un año. Entonces observamos como en general el pasireotide fue 31% más eficaz versus el octreotide con 19.2%. Y los bien conocidos efectos secundarios con la droga, diarrea, hiperglicemia, litiasis vesicular y la aparición de diabetes. 57 versus 21%. Más efectos entonces adversos con el pasireotide. Luego tenemos este estudio de la doctora Mónica Gadela, de la gente de Sao Paulo, donde se le coloca pasireotide a pacientes que no estaban adecuadamente controlados con octreotide o con lanreotide, el estudio Paola, que es un estudio de fase 3. Y vemos cómo en 24 semanas, con 198 pacientes, logramos una normalización en pacientes que no se normalizaron con las drogas de primera línea, de primera generación, en 15 a 20%, sobre todo con las dosis más altas. Y de IGF-1 de 24 a 26%. Entonces es efectivo en los pacientes que no se normalice con el octreotide y el lanreotide. Entonces ahí hay una ubicación de donde poder utilizar el pasireotide en ese tipo de pacientes, y en los cuales los efectos adversos, entonces hay que balancearlos porque vale la pena tener respuesta en estos pacientes. Vamos a ver, sin embargo, la hiperglicemia en los porcentajes que ya conocemos, y lo que se ha descrito más recientemente, que es que el pasireotide va a producir una inhibición de la secreción de incretina. ¿Qué hay más reciente con respecto al uso de pasireotide en acromegalia? Bueno, esta continuación de esos estudios de fase 2 y fase 3, en este caso publicado por el doctor Michael Shepard, de 25 meses de utilización de pasireotide LAR, vemos cómo los valores de normalización de GH y IGF-1 están más o menos por eso de 50%, con unos altos porcentajes de pacientes teniendo una disminución de más del 20% del tamaño tumoral, y sin embargo vemos estos porcentajes de hiperglicemia de 60 a 25 cuando se compara con los otros análogos. ¿Hay alguna otra forma de opción de los análogos? ¿Hay alguna respuesta en cuanto a la utilización oral? Y aquí entonces tenemos el concepto del octreotide oral, el Octrolin. Primero se hizo la prueba de concepto sobre su eficacia, y luego vienen los estudios ya en pacientes con acromegalia. Este es el doctor Shlomo Melmet, fase 3, tenemos 155 acromegálicos, en el cual 3/4 partes de los pacientes lograron las metas de normalización de GH-IGF-1. En 61.6% de los pacientes con las dosis más altas, que fueron más de 40 miligramos por día, hasta 60-80 miligramos, logramos entonces ver normalización de los valores de alteración en acromegalia. Sin embargo, la droga fue rechazada en los Estados Unidos por parte de la FDA porque pidió un estudio adicional comparado con un brazo que fuese
en pacientes sanos para demostrar que realmente la enfermedad funciona a largo plazo sin producir mayores efectos adversos. También se cuestionó la manufactura de la droga en sus diferentes partes o componentes y por lo cual la compañía que la está produciendo la va a intentar introducir en fase 3 en Europa. Hay una consideración adicional en pacientes con gigantismo en el tratamiento de la acromegalia. Aquí tenemos un estudio que hicimos en colaboración con la gente de Bélgica, el doctor Adrian Daly, y el Instituto de Investigación Genética con el doctor Liliya Rostomayer, que se publicó recientemente, y vemos cómo de 7 pacientes, 3 presentaron la mutación con el gen AIP. Unos pacientes con un gigantismo, una altura bastante importante, y vemos entonces cómo los diferentes receptores van presentando unos grandes tamaños de masa tumoral y un comportamiento más agresivo en cuanto a las comorbilidades en acromegalia. Entonces, cuando iniciamos esta terapia con la análogo de somatostatina inicial, algunos pacientes no respondieron en lo absoluto, pero al añadirles pegvisomant, análogo de somatostatina, que en nuestro caso ustedes saben que es el Octreotide, el único disponible en Venezuela, vemos como todos los pacientes, que es la barra verde, lograron normalizar los valores de IGF-1. Entonces, conocer que los pacientes con gigantismo, y especialmente aquellos con mutación del gen AIP, van a responder más a tratamiento combinado porque son formas de la enfermedad mucho más agresivas. ¿Cuál es el lugar del tratamiento de la lanreotide en el tratamiento de la acromegalia? Bueno, este estudio, que es el estudio LEAD, que yo creo que es lo más importante donde podría funcionar el lanreotide, nos muestra cómo si los pasamos a los que están controlados ya con octreotide a esquemas de cada 6 semanas o cada 8 semanas, el 70% de los pacientes van a responder. Y vemos cómo se segmentan, 80% si los ponemos cada 6 semanas, entre 6 y 8 semanas 75% y un porcentaje mucho menor cada 8 semanas. Entonces el lanreotide es el medicamento que tiene más evidencia en cuanto a espaciar la dosis. En general, comparando entre el octreotide LAR y el lanreotide LAR, el efecto es similar en ambos, pero hay pocos estudios controlados comparativos formales. Y si vamos a pasar a un paciente de octreotide LAR a lanreotide LAR, una alta proporción de los pacientes va a requerir de las dosis más altas de lanreotide, que son 120 miligramos mensuales. Finalmente, las otras drogas, tenemos el somatotropin. En algún momento se tuvo bastante esperanza con él porque tiene afinidad por los receptores de somatostatina tipo 2, 4 y 5. Sin embargo, no funcionó cuando se llevó a la clínica. Los agonistas dopaminérgicos, inicialmente la bromocriptina, pero luego tenemos los estudios con la cabergolina, que tiene todas las ventajas de su utilización, en dosis de 0.3 a 7 miligramos por día, y vemos cómo logra normalizar 33% a 47% tanto GH como IGF-1. La combinación de análogo de somatostatina con agonistas dopaminérgicos, con esos porcentajes que ustedes ven aquí, de normalización tanto de GH como IGF-1 es bastante variable, pero en algunos centros han sido resultados muy buenos. Luego vinieron la introducción de compuestos quiméricos que actuaban tanto para receptores de agonistas dopaminérgicos como para de somatostatina, pero nuevamente no vimos eficacia, por lo que se abandonó esa línea de investigación. Y finalmente tenemos los estrógenos, con esa aparente resistencia por receptor al efecto de hormona de crecimiento, en estos estudios de COSO y BALET que logran normalización de 50 a 70% de IGF-1. El pegvisomant, que ya es otro tipo de línea de tratamiento, va a producir un bloqueo a nivel de la parte periférica del receptor de GH. Inicialmente se reportó una normalización de 90% de IGF-1, pero estudios más recientes, como parece estar ocurriendo con las drogas con el tiempo, bajan esa normalización hasta el 70%. Es importante saber que puede haber un crecimiento tumoral significativo por retirar el análogo de somatostatina de 2 a 3%, que puede utilizarse solamente en pacientes que tengan tumores que estén distanciados al menos 3 milímetros del quiasma óptico. Puede espaciarse su indicación de 2 a 3 veces por semana sin alterar el metabolismo de la glucosa, pero que sí puede haber una elevación transitoria de las enzimas hepáticas. El
Pevisoman puede utilizarse en combinación con los análogos de somatostatina en casos de pacientes que no tengan buen control solamente con los análogos y para dar menores dosis de análogos y para disminuir el potencial crecimiento del tumor. Y más recientemente los estudios de combinación de Pevisoman con cabergolina, sobre todo este de Hyman del 2012, que muestra normalización hasta de 68% del IGF-1. Con esto me despido de ustedes, poniéndome la orden en mi correo paulendocrino@gmail.com con la gente con quien trabajo en el Hospital Universitario de Caracas. Y para cualquier cosa adicional, les invito a seguirme por mis redes sociales, Twitter e Instagram, en @paulendocrino. Muchas gracias.